Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Valdovinos, subdirector de la Escuela Primaria Nexalcren Francisco Madero. El día de hoy traemos para ustedes la cápsula informativa dirigida por el maestro Antón Montelongo Ábalos, subdirector administrativo del Centro Regional de Educación Moronga. Él nos enseñará a jugar ajedrez, un juego muy importante que ayuda al desarrollo de la inteligencia emocional. Además, abona para el campo matemático y ayuda con la comprensión lectora. Buenos días, el día de hoy vamos a presentar el juego de ajedrez. Es un juego milenario, se considera que inició en la India. Es un juego muy divertido y es un juego en donde se enfrentan lo que se llaman las piezas negras contra las piezas blancas. Actualmente se han manejado diferentes materiales, pues tenemos ajedrezes como este. Sin embargo, siempre se mantiene un color oscuro y un color claro. Es un juego muy entretenido, consta de 64 casillas y de 32 piezas. Muy bien, vamos a hablar ahora del tablero. Para acomodar de manera correcta el tablero es necesario que los jugadores tengan en su mano derecha el cuadro blanco. Esa es la forma adecuada de tener un tablero de ajedrez bien acomodado. Porque si estuviera acomodado de esta forma sería incorrecto, ¿no? Dado que en la mano derecha tendríamos el cuadro negro. Entonces, tanto para blancas como para las negras es lo correcto que la diagonal blanca o en su mano derecha el cuadro blanco esté acomodado de esta forma. Muy bien, ahora vamos a hablar de las piezas. La pieza con menor valor en ajedrez desde el punto de vista material es el peón. El peón tiene un valor de 1 punto y es esta pieza, ya sea blancas o negras. Este es un valor que le llamamos inicial. Es un valor de 1 punto para el peón, es un valor de 3 puntos para el caballo, es un valor de 3 puntos para el alfil, que es esta pieza, es un valor de 5 puntos para esta pieza que es la torre, es un valor de 9 puntos para esta pieza que es la dama y un valor infinito para el rey, que es esta pieza, porque si el rey se pierde se acaba la partida. Vamos a decir que hay una repartición de fuerzas entre la fuerza que tiene la dama como pieza en movimiento y el valor que tiene el rey, que es el valor infinito. Al perderse el rey se pierde la partida. Sin embargo, el rey es una pieza muy limitada que no puede moverse tanto. Muy bien, estos son los peones y la posición en la que están en el tablero. No pongo otras piezas para no confundirnos, solamente los peones. ¿Cómo se mueve un peón? Un peón siempre avanza hacia adelante. Por ejemplo, estos peones blancos avanzan hacia allá y los peones negros hacia acá. En este sentido, un peón puede avanzar en el primer movimiento una casilla o 2, como él quiera. No puede avanzar más, y en una situación en donde tenga una pieza que comerse hacia la esquina, puede hacerlo. Por lo tanto, si por ejemplo un peón se enfrenta a otro de esta forma, al que le toque puede comerse al otro. ¿Sí? Comérselo es una forma de ir ganando material y de alguna forma a fin de cuentas repercute en poder ganar la partida. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si dos peones están frente a frente, no se pueden hacer nada. Si dos peones están a un lado, tampoco se pueden hacer nada. Aquí en este caso, estando frente a frente, dos peones solamente pudieran quedarse esperando hasta que se vuelva a abrir la línea y puedan seguir avanzando, o en su caso se puedan comer en esquinas a otro peón y así seguir avanzando. Otro movimiento especial de los peones es que cuando un peón, hay que recordar que los peones son las piezas más de menor valor en el tablero. Sin embargo, si un peón llega al otro lado del tablero, ya sea blanco o ya sea negro, lo que sucede es que se le premia con transformarse en una pieza de mayor valor. Por lo tanto, en ese caso, un peón puede elegir transformarse ya sea en una dama, en una torre, en un alfil o en un caballo. No puede transformarse en un rey, pero sí en una de estas piezas. Obviamente solemos escoger la dama porque es la pieza más... Muy bien, continuamos con la siguiente pieza, que es el caballo. El caballo, como lo podemos observar, se acomoda en estas casillas en su posición inicial. Un caballo se mueve de una forma muy particular. Les voy a poner un ejemplo viendo los lugares a los que puede llegar un caballo. Por ejemplo, este caballo se puede mover así. A veces se dice 1, 2, 3 a un lado, o 1, 2, 3 a un lado. De donde esté él, se cuenta 1, 2, 3 en línea recta y luego a un lado. Si nosotros viéramos eso con estos peones, un caballo podría llegar aquí, podría llegar aquí, podría llegar aquí, y en todos estos lugares en donde estoy poniendo peones. Si ustedes observan, es como si fuera una especie de círculo, la forma en que se mueve. Y aquí hay que retomar una cosa importante. Es bueno que las piezas dominen el centro del tablero.
Por eso un caballo en el centro puede llegar a 8 lugares. Pero si un caballo estuviera en una orilla, solamente llegaría a 4 lugares. Y si un caballo estuviera en una esquina, solamente llegaría a 2 lugares, como podemos observar. Entonces, el estar en el centro hace que un caballo sea más activo, pueda dominar más espacio. Un caballo puede hacer ataques dobles, que es, por ejemplo, el poder darle atacar a 2 piezas al mismo tiempo por la forma que tiene, sin que lo puedan atacar. Y una virtud muy grande de los caballos es que es la única pieza, que en el inicio del juego puede brincar y puede salir. Las demás piezas tienen que esperar a que los peones le permitan salir. Vamos con el alfil. El alfil en inglés se llama bishop, y bishop significa obispo. El alfil tiene una forma de una torreta de los obispos que tienen esta figura. Esta es una representación. El alfil representa el poder de la iglesia dentro del reino. Acuérdense que, a fin de cuentas, estamos hablando de un reino donde está el rey y la dama, y en este caso el poder del alfil, que es el poder religioso, digámoslo así, que es muy importante pues para muchas culturas. En este sentido podemos encontrar que el alfil se mueve por las diagonales. Entonces un alfil en esta posición se podría mover en esta diagonal y en la otra diagonal. Pero hay un alfil que sale de un inicio en cuadros oscuros y otro que sale en cuadros claros. Entonces eso va a marcar su tipo de movimiento. Un alfil de cuadros oscuros siempre va a moverse solamente por cuadros oscuros, y un alfil de cuadros claros siempre se va a mover por cuadros claros. No es posible que un alfil que haya salido en cuadros claros cambie de color o viceversa. Sí, es muy importante considerar eso y recordar que en el ajedrez siempre es un turno y un turno, por lo tanto no podemos hacer 2 jugadas en una misma movimiento. Con la torre decíamos que tanto el caballo como el alfil tienen una puntuación inicial de 3 puntos, y a continuación podemos estudiar lo que sería la torre. La torre tiene un valor inicial de 5 puntos. La torre, a diferencia del alfil, puede moverse por cuadros blancos y cuadros negros, pero de forma lineal o de forma digamos de columna o de fila, ¿verdad? Entonces en ese sentido una torre que está aquí en el centro podría moverse de esta forma hacia cualquier casilla o de esta forma. Si hubiera una pieza que le estorbe, hasta ahí llega, ¿sí? Por ejemplo, una torre aquí con un peón no puede pasar hasta acá. Ahí su límite es la pieza en la que está. Si es su compañero, no la puede comer ni nada, porque es de su mismo equipo. Si es contraria, tal vez si decide comérsela pudiera hacerlo, pero de ahí para allá no puede pasar, ¿sí? Solamente puede manejarse en columnas y filas, pero eso sí, puede cambiar de color. Por eso en ese sentido se considera que tiene un mayor valor. Una torre es normalmente una pieza que se integra al juego después de que empiezan a moverse las demás. Como es una pieza de gran valor, si sale demasiado pronto, pues se la pueden comer y eso pues no nos conviene, ¿verdad? Entonces es normalmente una pieza que tiene que esperar su momento para que el juego ya esté desarrollado y poder salir. La dama se mueve como una torre y un alfil indistintamente. O sea, puedes tomar la fuerza de uno o de otro como se quiera. Por ejemplo, una dama que está aquí puede moverse como un alfil en las diagonales o como una torre en la columna y la fila donde le haya tocado quedar. Por ejemplo, si una dama llega a cuadro blanco, puede moverse como alfil de cuadro blanco o como torre. Si una dama queda en cuadro negro, en ese momento, si le toca mover, puede moverse como un alfil de cuadros oscuros y como torre en las columnas y las filas. La dama, vuelvo a repetir, es una pieza muy importante. Por eso también es básico el no sacarla tan pronto. Muchos jugadores iniciales, al ver que es tan poderosa, la quieren sacar de inmediato y a veces tienen éxito con otros jugadores que son nuevos. Sin embargo, lo más recomendable es también que sea una pieza que permita primero el desarrollo de peones, del alfil. El rey es la pieza más importante del tablero, sin embargo su movilidad no es tanta. El rey hay que protegerlo regularmente en el juego. El rey es una pieza que se mueve solamente una casilla alrededor, la que sea. No importa hacia dónde sea, puede ser nada más que sea siempre una sola casilla. Entonces el rey se puede mover a cualquier casilla que esté alrededor de la casilla en la que se encuentra en ese momento. Esa es su forma de moverse. Entonces cuando el rey se mueve, pues es un turno de esas piezas, siguen los contrarios. Entonces, por lo tanto, si ustedes pueden observar, su forma de moverse o de huir no es tan fácil. Y en este caso, igual que la dama, a donde se mueve es como come.
Entonces si un rey se mueve aquí, podría comerse a una pieza. Bien, esta es la posición inicial del tablero. Es importante recordar que la intención principal del juego es poder desarrollar las piezas y todo, pero lo más importante es poder ganar al rey contrario, poderle dar jaque mate. En este caso, recordarles también que es muy importante que tratemos de dominar el centro, es de lo más importante. Y bueno, estos son algunos conceptos básicos sobre el ajedrez. Muchas gracias.